Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy les voy a enseñar a hacer palomitas de maíz caseras sin necesidad de un microondas, sin necesidad de comprar estos paquetes de palomitas que tienen tantos aditivos y tantas grasas adicionadas. Lo primero que tenemos que conocer es el tipo de maíz que utilizamos para hacer las palomitas de maíz. En este caso es este pequeño maíz que vemos aquí, que se conoce como maíz palomero o maíz para palomitas, y ustedes lo van a conseguir en paquetitos como este, que vienen más o menos como de 500 gramos, como de medio kilo. Y este es el tipo de maíz que se utiliza para esta receta. También necesitamos un poco de aceite, una muy mínima cantidad para hacerlo. Y en este caso lo que vamos a utilizar también es una olla. Depende mucho del tamaño de las ollas que tengamos en casa, la cantidad que vamos a poner. Por eso no les doy una cantidad o no les doy una receta como tal, porque va a ser dependiendo del tipo de olla que tenemos. Esta olla que tenemos tiene una tapa, esta suele ser de vidrio, pero puede ser cualquiera, y tiene un doble fondo, que son de fondo un poquito más grueso, lo que permite que el calor no llegue tan directo y se cocinen de mejor manera. La cuestión aquí es ser muy cuidadosos con la temperatura y la cantidad de grasa. Aquí lo que vamos a poner es suficiente aceite para cubrir el fondo con una capa muy delgada. Yo ya lo agregué aquí y ya lo estoy calentando. Ustedes van a ver, para medir la temperatura del aceite y saber que ya está listo para que agreguemos el maíz, va a ser que se reviente alguno de los granitos. Lo que hacemos aquí es agregar alguno de los maíces al aceite, tapamos. Y fíjense la temperatura en la que lo estamos poniendo. Estamos poniendo una temperatura media, más o menos, media baja. Esta flama, para que más o menos ustedes vean, esta es la temperatura, esta es la flama más alta y yo lo estoy poniendo como a temperatura mitad. Si yo me voy muy bajo, sería muy poco fuego, entonces tengo que hacerla más o menos a una temperatura media. Pongo la olla y la voy a dejar sin tocar hasta que se caliente el aceite. ¿Y cómo voy a saber? Va a reventar uno de los granitos que ya puse ahí. Una vez que ya esté caliente, vamos a agregar suficiente maíz palomero para que se cubra el fondo en una sola capa o en una capa sencilla. ¿Ok? Y en este caso, lo que hacemos al agregar el aceite será empezarlo a mover, no tan constante porque tenemos que dejar que también tome fuego, y en ese movimiento, si ustedes se acercan, a veces es difícil escuchar en esa parte, pero ya reventó uno de los maíces. Si nos acercamos, voy a mover aquí, ustedes van a ver que ahí ya reventó uno, están reventando los otros. Entonces lo que hago es, agregamos suficiente maíz para más o menos cubrir el fondo de la olla. Yo nunca tengo una cantidad como tal, pero si lo muevo ustedes ven que ahí se cubrió más o menos el fondo de la olla que estoy utilizando. Y aquí lo que hacemos es cubrirlo. Hay que tener mucho cuidado para no quemarnos, porque lo que hace que reviente las palomitas es el calor que se concentra. Lo que hacemos es, yo tengo un trapo aquí y lo pongo de esta manera en la olla, y lo que hago es moverlas, empezarlos a mover. ¿Para qué? Para que se distribuya el calor, no se amontonen, pero se fijan, la empezamos a dejar un momento y lo vamos a estar haciendo en ese movimiento. Si se acercan, por ejemplo, también van a ver que esta olla tiene como un escape de vapor. Si la de ustedes no tiene un escape de calor, no pasa nada. Las palomitas de todos modos se van a hacer. ¿Se fijan? Cada determinado tiempo las empiezo a mover y a mezclar. Ahora, en lo que empiece a reventar, les voy a explicar qué pueden hacer una vez que ya estén las palomitas. Estas palomitas no van a tener sal, no van a tener ningún sabor. Ustedes pueden agregar el sazonador que ustedes quieran. A estas a mí me gusta agregarles únicamente un poco de sal, y me gusta agregarles sal fina. Ustedes van a ver, tengo estos dos tipos de sal. Esta sal es muy gruesa y es una sal que no sazonaría muy bien las palomitas, porque es muy gruesa y saldrían los granos de sal al comerla. Vamos a sazonarla con un poco de sal fina, pero si ustedes quisieran sazonarlas de otra manera, les puedo dar un par de tips. Pueden mezclar unas 2 cucharadas de azúcar con algunas especias como pimienta, como chile en polvo, y la pueden agregar, pero es importante sazonar las palomitas cuando están todavía calientes para que tomen ese sabor, porque si las queremos sazonar cuando están ya frías, no toman muy bien el sabor y todo lo que se les agrega pues se va al fondo de la olla o del traste donde ustedes las vayan a poner. Otra manera es, si las quieren hacer, por ejemplo, unas palomitas dulces, pueden agregar, como les decía, azúcar, pueden agregar un poquito de miel,
pero todo lo que sea algo muy líquido, porque si no se va a quedar así en la superficie y no las va a sazonar todas. Les pueden agregar un poco de lechera, hay personas que les gusta agregar así como un poquito de lechera, pero si queremos conservarlas como más nutritivas, la idea es que únicamente sazonemos con un poquito de sal. Hay personas que les gusta poner un poquito de chile, un poquito de paprika, algún sazonador que no tenga glutamato monosódico, algo que sea un poco saludable, porque precisamente la estamos haciendo en casa pues para evitarnos todos los excesos de sodio, los excesos de grasa. Si ustedes escuchan, bueno, no se alcanzan a escuchar, pero ya empezó a reventar, entonces ahí es importante. Si ustedes a lo mejor no van a alcanzar a ver de ahí, lo voy a destapar un poquito, que ustedes les recomiendo no hagan mucho esto, pero van a ver que empiezan a reventar los granitos y empieza a hacer ruido la olla. Entonces lo que empiezo a hacer es a moverlo, lo muevo, lo vuelvo a dejar. Hay personas que no lo mueven mucho, yo les recomiendo que entre más delgado sea el fondo de la olla, lo muevan más, porque el calor directo puede llegar a quemar alguno de los granitos, uno de los maíces, y empieza a tomar ese sabor amargo. Estas palomitas no les recomiendo que las guarden mucho tiempo porque se humedecen muy rápido y no son muy buenas, pierden lo que es crujiente. Si ustedes escuchan, se va a acercar aquí para que vean, empieza a grabar y pueden ver que se forma un tipo de vapor. Eso es normal cuando se hacen palomitas, que se forme un tipo de vapor, y van a ver que cuando levantemos, algunas palomitas incluso a veces se quedan pegadas en esa superficie. La cantidad que nosotros pusimos va a ser suficiente para casi llenar la olla. Así es como se expanden las palomitas. Eso es todo lo que alcanzan a abarcar. Si ustedes tienen una olla más pequeña, por ejemplo como esta que tengo aquí, pues entonces van a alcanzar a llenarlas y únicamente cubren el fondo, como les decía, con una capa lo más sencilla posible. Seguimos moviéndolas. Si nosotros tomamos la olla y la alejamos durante mucho tiempo y estamos siempre moviéndola, así va a perder calor. Entonces el punto es que al movimiento, lo único que haga es que se sigan moviendo los granitos que no han reventado al fondo, y con la acción del calor van a seguir reventando. Si yo la alejo mucho del calor, pierde calor, vaya, y ya no se van a seguir reventando. Ustedes verán, llega un momento en donde la explosión de los maíces se empieza a detener, aunque sigue y se va desacelerando. Se fijan, sale un poco de vapor. Si yo destapo un poco, pero siguen reventando. Obviamente, si movemos, los granitos más pesados se van a la parte de abajo. Les recomiendo que tengan mucho cuidado porque esto sí se llega a calentar mucho, las tapas. Este es de plástico, las manijas, pero a mí me gusta prevenirme porque como estamos poniendo las manos directas, la seguridad en la cocina es primero. Entonces seguimos moviendo y ustedes van a ver, si yo apago el fuego, como esta olla tiene un doble fondo que se alcanza a calentar bastante, se van a seguir reventando durante un par de segundos. Entonces lo que hago yo es apagar, y si se acercan van a ver así es como quedan. Van a seguir brincando algunos, pero ahí están las palomitas. Lo único que hago yo es, ya así en caliente, agrego un poco de sal. Podemos agregar un poco de picante si queremos, pero de preferencia que sea todo seco para que no las humedezca. ¿Por qué? Porque cuando agregamos picante, como cuando vamos al cine y le agregamos algún chile, pues se empiezan a absorber, se hacen húmedas y pierden eso crujiente. Bueno, los animo a que las hagan. Después nos vemos en otro video.